Y yo voy a hablar en estas semanas de los miércoles algo que titulé así, de dos en dos. Amén. De dos en dos. Que vamos a aprender algo. Y es como cuando hablamos de dos en dos se habla de un socio. El primer socio, ¿se escucha bien mi voz? El primer socio que tenemos que tener es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, yo tengo que saber, y cuando le doy lugar al Espíritu Santo, tengo que saber que estoy trabajando en sociedad con el Espíritu Santo. Y esa sociedad provoca algo en mi vida. El domingo hablábamos de la ola, ¿no? Una ola se forma por el soplo del viento sobre el nivel, sobre la superficie del mar, y que lo va soplando, 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 y se desarrolla ese empuje del viento sobre la ola, sobre el mar, se desarrolla al final en la costa y se levanta una ola. Y nunca termina. Así, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, generan olas de avivamiento, olas de bendición, olas de milagros, porque el Espíritu Santo está soplando en mí todo el día. Te voy a pedir que me bajes el retorno a mí, de mi micrófono. Y está soplando todo el día, entonces yo estoy en sociedad con el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Decí conmigo, mejor son dos. De dos en dos. Y también cuando Dios habla y nos enseña, hay rebote en las tribunas. Yo estoy... Es que estamos trabajando en el sonido y como yo estoy... Es como, ¿vieron cuando alguien compra algo? Yo estoy controlando, a ver si está trabajando bien, no está... No lo debería hacer público, pero bueno, oren por eso, estamos trabajando en nuestro sonido y eso está muy bueno. Eclesiastés 4:9. Cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces planeó que trabajen de a dos en el matrimonio. Y si ahí estamos mejor. Si nosotros entendemos el plan de Dios, Dios tiene un plan y sabe que uno solo no puede. Entonces, en el matrimonio, Él planeó que sean dos. Dios dijo en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, Dios no quiso que el hombre ande solo, le mandó al Espíritu Santo. No quiso que como hombre ande solo, mandó a la esposa. Y también cuando Jesús mandó a los discípulos a trabajar, Él dijo, no es bueno que lo hagan solo, dijo, y ahora lo vamos a leer, los envió de dos en dos. Porque no es bueno andar solo. Cuando uno anda solo, ¿en qué andará? Cuando andan dos, dice, no, está con la esposa, ¿no? Está en familia. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Eclesiastés, que indica primero el comienzo, Eclesiastés 4, versículo 9. Dice, en la traducción del lenguaje actual, la verdad, más valen dos que uno. Claro. Más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. O sea, más valen dos que uno. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlo. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Qué bueno. Decí conmigo, mejor son dos. Y cuando servimos a Dios tenemos que tener claridad de la bendición de ser dos y de trabajar. Primero, cuando Jesús andaba, la Biblia dice que Él no andaba solo, andaba en el poder del Espíritu Santo. Andaba con el Espíritu Santo de Dios. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eran dos.
Y cuando él, vuelvo a decirles, armó el matrimonio, dijo que ande el esposo y la esposa. No es lo mismo andar solo que andar con la esposa. Yo sin mi esposa estaría al horno. Yo hago un montón de cosas, pero ella anda atrás, arregla todo, todo. Y acá y en casa. Todo, hace todo, todo. Y hace mucho más. Y yo creo que siempre que trabajo, pero cuando le preguntamos a mi hijo quién trabaja más, ella. Porque ella hace todo. No sé cómo hace, pero lo hace todo. Solo yo estaría perdido. ¿No? Solo estaría perdido. En lo emocional, en lo familiar, en lo ministerial, porque es bueno hacerlo de a dos. Y por eso, nosotros tenemos que entender que hay una clave de Dios en que sean de a dos. Nosotros tenemos que entender que Él levanta hombres, levanta mujeres, levanta ministerios, levanta familias. Él es un Dios totalmente integral que no nos deja solos. Él ve la manera de poder, siempre que podamos trabajar, de a dos. Y nosotros tenemos que entender que hay una clave de ser dos. Cuando van a pedir un aumento, que vaya uno solo, el jefe lo... Pero cuando van dos, dice, uy, acá estos se están poniendo de acuerdo. Ya no es lo mismo. Es como que solo presentarse dos ya hay un peso. Cuando vas al juez, si hay dos testigos, ya es importante. Entonces nosotros tenemos que entender la fuerza que tiene el ser dos. ¿Y por qué Dios le puso le dio una forma o un equipo? El primer equipo tiene que ser de a dos. Porque hay un trabajo que hacer. Porque hay un plan. Si yo voy a la familia, Dios hizo a un hombre y a una mujer porque hay un plan familiar. Y entonces yo tengo que valorar que son dos. Y orar por ese valor, por ese bien, para que sean dos y que esté todo en orden. El mundo, Satanás y lo mundanal echan a perder la clave de ser dos. Entonces quiere que el hombre esté solo. Entonces la mujer vive sola, el hombre vive solo. Y hay matrimonios que el esposo vive en una casa y la esposa en otra. ¿Cómo? Porque el diablo trata de separar, de apartar. No se quieren casar. No, es como que el que se casa le dice, estás loco. Ya tiene como 30, 40, 50 y no quieren casarse. Dicen, no, así estoy bien. No, y el diablo, ¿sabe qué hace? Lo debilita. Tiene poder porque cuando está solo lo aplasta. Lo destruye. Entonces, menos que sea legal. O sea, si vos decís, bueno, estoy con ella, pero estoy juntado, no legal. Cuando hay algo legal, yo soy dos y es legal. Cuando vas a comprar un auto, una casa, ¿usted está casado? ¿Cómo es tu estado legal? Y la mayoría dice, no, poneme soltero. Porque el hacerlo legal debería ser también justo que tu esposa tenga el 50% de lo que vos tenés. Y eso es bueno para los dos. Es bueno para los dos. Pero el enemigo te quiere hacer ver y quiere que andes solo. Solo. Alguien dice, el buey solo bien se lame. Pero el buey, vos no. Vos sos un hombre, sos una mujer, no sos un buey. ¿No? Entonces, bueno, este no tiene que ser tu verso. Mejor es de a dos. Amén. Lo que hemos vivido, yo puedo contar mi experiencia matrimonial, es mejor de a dos. Voy y yo tengo planes así, y mi esposa me habla acá y me dice, ¿te convendría? Ayer nomás me dio un consejo, y yo como siempre, yo tengo la última palabra, le dije, sí, mi amor. Y hoy lo ejecuté, espectacular, menos mal que lo hice. No, y eso es bueno, ¿por qué? Porque tengo a alguien que cuando yo me estoy medio flojito, tengo a alguien que me levanta, alguien que me ayuda. Y el Señor dijo, el plan que sean dos. Dos. Y la verdad, también dice la Biblia, más valen dos que uno. Acá habla de valor, si vos le querés, como la Biblia dice acá, monetario, por ejemplo, porque sacan más provecho de lo que hacen. En otra versión dice, porque ganan más, porque le pagan más a dos, porque se hace más rápido,
porque mientras uno hace una cosa, el otro hace otra y la ganancia es de los dos. Por eso es mejor de a dos. En un trabajo vas a hacer una pared. Si estás solo tenés que ir pegando y venir a buscar la mezcla y mejor tener un ayudante que te alcance la mezcla. Si estás limpiando, es mejor que sean dos, ¿no? Chicas, ¿no? Es mejor de a dos. Mejor de a dos, que te ayuden, que te preparen, que te... En todo lo que, el plan que quieras, mejor dos. Si abrís un negocio, mejor que sean dos. Y el diablo quiere que se separen, por eso el enemigo trata de que en los trabajos el hombre ande solo y la mujer ande sola. Pero la clave de Dios es que sean dos y que tengan un plan para ganar dinero, de a dos. El versículo 10 dice, además, si uno de ellos tropieza, el otro lo puede levantar. Y entonces uno dice, pero pastor, yo ya soy grande, ¿cómo voy a hacer dos? Y bueno, poné cartel disponible y decís, bueno, puede ser que se arregle el tema, pero lo bueno es estar de a dos. A veces en la familia puede ser a dos, tenés uno de los hijos, alguien que te pueda ayudar y vos decís, somos dos para enfrentar las situaciones. Uno de ellos tropieza, el otro lo levanta, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Ponele, si te pasa algo, ¿quién te ayuda hoy? Si tenés que contarle algo a alguien, ¿a quién le contás? Porque es muy rápido eso. Entonces, si vos no tenés a nadie, vos no estás trabajando, no le voy a poner una ley yo, pero más o menos es el plan de Dios que sea de a dos. Entonces, si yo no tengo pensado, o si no pienso, cuando pienso, no tengo a alguien a quien yo pueda acudir, está solo. Está sola. Como matrimonio, qué bueno que un matrimonio tenga otro matrimonio y diga, no, tengo un matrimonio acá donde por lo menos podemos charlar. Ya hay un matrimonio, porque es importante, dos, ¿no? Cuando ya somos dos, si yo como matrimonio yo tengo algunas cosas que hablar, mi esposa otra, entonces, ¿con quién hablamos? Una charla. Tomamos mate, ¿con quién? Porque es importante, pero también esto es espiritual. Porque cuando uno cae, no tiene quien lo ayude si no tiene a otro. El versículo 11 dice, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. No vamos a entrar con intimidades matrimoniales, pero las peores noches de mi vida es cuando viajo por ahí y no estoy con mi esposa. ¿Y que es tan mimoso, pastor? No sé, es como que es muy especial. Y vos decís, pero si van a dormir, ¿no? Sí, pero no es lo mismo saber que está. Es distinto. Y es muy fuerte. Y yo lo viví porque muchas noches, muchos viajes, y es como que toca hasta el alma. Yo me imagino, ¿cómo será aquel que vive así? Es importante entender esto. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y habla también de momentos bélicos, momentos donde uno tiene que sufre, no sé, cualquier tipo de persecución, de pelea. El otro dice, no le prestes atención. Y tal vez vos ibas a enojarte, pero el que está al lado dice, tranquilo, déjalo. O cuando hay que hacer fuerza, te ayuda el que está al lado tuyo. Y acá dice, y si tres unen su fuerza, ya no es fácil derrotarlos. Y la otra versión dice, cordón de tres dobleces, ¿quién lo romperá? Y siempre lo apuntamos al matrimonio porque está el esposo, la esposa y Cristo en el medio. Pero también nosotros podemos hacer este ejemplo, el matrimonio con el Espíritu Santo. Y tenemos que nosotros entender que para vivir tenemos que tener principios. La Biblia, cuando comienza la Biblia, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios, y la primera palabra que dice, principio. Y esto habla de todo lo que está en la Biblia son principios. Y este es uno de los principios, y Jesús lo dijo, cuando salgan, cuando vayan a cumplir la tarea que les voy a dar, cuando vayan a ejecutar lo que le tengo que decir que ejecuten, van a ir a hacerlo de a dos en dos. Lo hizo para el matrimonio,
lo hizo para hacer discípulos, lo hizo para el liderazgo, lo hizo en la manifestación de Dios en la tierra. Dios Padre estaba en el cielo y a la tierra vino Cristo y el Espíritu Santo. Y así fue de a dos. Cuando nosotros queremos alcanzar algo, tenemos que tener una claridad. Es como la herramienta. Yo voy a ejecutar algo. Y hoy quiero solamente enfocarme en esto. Ese algo, lo que fueses a hacer, mejor si son dos. Mejor si son dos. Y hablo no estoy hablando de que vos pongas un socio en tu negocio, sino que estoy hablando de tener un orden de Dios, por ejemplo, en el matrimonio y en lo que vamos a emprender, que dos estén comprometidos con ese trabajo. Mejor es dos. Y para arrancar, para comenzar algo, siempre hay alguien que pone el puntapié inicial de un evento, de una tarea, de un negocio, de un emprendimiento, de un ministerio, del comienzo de algo, ya sea de una familia. Hay un pionero. No sé si está bien, pero alguien dijo, uno es el que ama y el otro se deja amar. Pero bueno, es así, es un ida y vuelta. Pero también en una familia hay uno que los dos quieren, pero uno es el que habla. ¿No? Es el que, bueno, él me pidió la mano. O ella me pidió. Vieron, ahora las chicas no hay problema, van de frente. Pero uno tiene que ser, es que uno es el pionero. Decir conmigo, pionero. En otro momento vamos a hablar bastante de esto. Pero uno es el pionero, quiere decir el primero que comienza. Y saben, es muy bueno aprender principios, porque el pionero tiene que tener principios. ¿Cómo voy a organizar un negocio? ¿Cuáles son las herramientas? Y el pionero tiene la idea, el pionero es el que sueña, el pionero es el que tiene la visión, el pionero es el que le despierta algo en el espíritu y dice, vamos a hacer esto y tiene un deseo, pero solo no va a llegar muy lejos. Solo se le van a acabar puede tener todas las ideas del mundo, pero si no tiene quien lo ayude, si no tiene con quién planificar, cuesta mucho llevar adelante una vida y planificar algo. Y siempre parece que le falta algo. Yo no estoy hablándole a los solteros para que se casen ya, estoy tranquilo, es para darle un principio de ser dos. Y también en el ministerio. Un pionero es el que comienza y tiene que buscar a alguien que lo secunde. Génesis 12:1 dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es como que Dios vino y le puso una visión a Abraham, le dio una tarea, le asignó una tarea a alguien que iba a ser el pionero. Y saben que él fue el pionero de la fe. Ni más ni menos, el pionero de la fe. Es como que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Dios habla, siempre le habla a gente de fe. Yo sé que acá hay gente de fe. Y que cree en los principios de la palabra de Dios. Y si Jesús dijo, de a dos en dos, ¿cómo vamos a hacer la tarea? Ir a una casa de paz no es lo mismo ir solo, golpear una puerta, pues uno golpea, cuando va solo golpea, yo he ido, ay, pero que no me abran. Golpea, pero para que no le abran. Por lo menos yo fui, golpeé, no me abrieron. Pero cuando van dos, estás obligado a golpear más fuerte, porque si no el otro te dice, pero golpea fuerte, ¿o no? Uno cuando va solo se puede hacer el que, sí, yo fui, pasó y no tocó la puerta. Pero cuando van dos, hey, que no vas a tocar la puerta. El otro te anima. Por eso es importante en una célula, en un emprendimiento, en un discipulado, qué bueno es que sean dos. Y nosotros tenemos que tomarlo como un principio. Dios habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y él obedeció. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham. Él creyó y la Biblia dice que se llevó a toda su familia. Porque cuando Dios le habla a alguien, ya uno tiene que saber que cuando me habla a mí y está hablando a Lorena.
Es así. O sea, yo sé que cuando Dios le habla a ella, también me habla a mí. Yo no estoy fuera de las palabras que Dios le da a ella y ella no está fuera de las palabras que Dios me da a mí. Y cuando Dios le da a un líder, le habló a esa célula. Y cuando me habla a mí, le habla a la iglesia. Porque es algo de Dios. El domingo yo les hablé de la ola. Dios me habló a mí, pero ¿para quién es la palabra? Para la iglesia. Porque Dios siempre involucra, habla al pionero, habla a la persona de fe para involucrar al que está detrás de esa persona. Porque Dios nunca habla a una persona en particular, sino que Él ve lo que hay detrás. Y le habló. La Biblia dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Parece algo que jamás un padre tiene que llevar a su familia. ¿A dónde vamos? No sé, a cualquier lado. ¿No? Y la esposa puede hacer piquete. ¿Cómo que no vas a saber dónde vamos a ir? ¿Cómo estará la esposa de Abraham ahí? Salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde vamos? Y los hijos, papá, ¿a dónde vamos? Y la esposa, ¿dónde vamos? Y toda la gente que estaba con él, ¿dónde vamos? Y algunos parientes se fueron con él, ¿dónde vamos? Y él tenía fe. Decí conmigo, fe. Yo oro para que Dios te dé la fe para dos. Nunca solo. Una fe que, como la de Jesús, ¿sabes qué hacía Jesús? Le decía a la gente, síganme. Nadie en la Biblia nos explica que ninguno le dijo, ¿y dónde vamos, Jesús? La Biblia dice que cuando lo escucharon, lo siguieron. ¿Saben? Hay gente que uno identifica que tiene fe, pero también gente que se identifica que es pionero. Si esa persona te dice, vamos, tranquilo, ponele la firma, vas a ir bien. Por eso Dios puso autoridad. Y cuando está a una autoridad, toma una decisión, tranquilo, no va a haber problema. Porque él, con la fe de Abraham, mire esto, con la fe de Abraham, sin saber dónde iba, con la fe nomás, él caminó. Detrás vino Sara, detrás los hijos, después los parientes, después los sirvientes, después los judíos, después los gentiles, después nosotros. Él salió, sin saber dónde iba, es el que nos trajo acá. Porque somos hijos de Abraham por la fe. Un aplauso al Señor y a Abraham que debe estar escuchando del cielo. Se pasó Abraham y no salió solo. No se fue solo, fue con todo lo que tenía. Es importante que el inicio de algo no sea solo. Que el plan que vos planifiques, voy a venir a la escuela de vida, no venga solo. Voy a la reunión, no venga solo. Voy a los chicos, vengo a UD, no venga solo. Solo no. Porque eso te va a dar ánimo, te va a dar aliento, te va a dar ayuda. Números 27:15. En la traducción del lenguaje actual dice la Biblia, y Moisés le respondió, Dios mío, tú eres el que nos da vida a todos. Te pido que le des a los israelitas un líder. Decí conmigo, un líder. No importa dónde vos estés, podés llamarle jefe, capataz, alguno de patrón, otros le llaman, ¿cómo le llame? ¿Vieron? Y cuando la jefa es la patrona, le ponen nombre. Y acá, en esta versión me gusta porque Moisés le dice a Dios, danos un líder. Danos a alguien que va a tener la voz, alguien que nos va a guiar. Y de eso se trata la vida personal. Si yo hablo de mi vida personal y de la vida de un hijo de Dios, tenemos que tener a alguien con nosotros. Y Jesús, ¿a quién nos dejó para que esté con nosotros? ¿A quién nos dejó? Él está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y Él es el líder que puso Dios para un hombre, para una mujer, para que no esté solo. Y también
Le dio una esposa, a mí me dio una esposa, a otro le dio esposa, esposo. Dios no quiere que esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Israel tenía que emprender camino, tenía que entrar a la tierra prometida. Moisés dice, danos un líder que los guíe por donde quiera que vayan. No dejes que tu pueblo ande como un rebaño de ovejas sin pastor. Acá ya no está hablando solamente que sean dos o que sea alguien con gente, sino que sea alguien con autoridad. Abraham no andaba solo, tenía a su esposa, su familia, sus parientes, y él tenía autoridad. Acá Moisés ya estaba yéndose, Moisés ya iba a morir, después habla en esta parte que muere Moisés, y le pide un líder, y saben que está pidiendo a alguien que sea líder, que tenga autoridad. Porque el que tiene principios y tiene orden, lo primero que, lo vamos a leer en el versículo siguiente, que Jesús manda a los discípulos, lo primero que le da es autoridad. Si yo tengo el principio de que tenemos que ser dos, tengo que esperar de Dios lo primero, la autoridad. Acá lo que decía y le pedía por favor Moisés a Dios, danos un líder para que Israel no sea un pueblo con ovejas sin pastor. O sea, de los dos, uno tiene que liderar. Decí conmigo, uno tiene que liderar. Entre vos y el Espíritu Santo, ¿quién lidera? No sé, voy a ver los frutos, después te digo. Es muy sencillo, porque usted dice, sí es verdad, bueno, pero se nota. Es el Espíritu Santo que se note. En el matrimonio, ¿quién manda? Decí que yo, aprieta a la esposa. Pero no hace falta mucho hablar, se nota. ¿Quién tiene la última palabra siempre? No puede ser que esté mal. Tiene que estar el orden. El orden de Dios es, Cristo es la cabeza del esposo y el esposo es la cabeza de la mujer y ese es el orden de Dios. Entonces, por más que las cosas estén, el esposo sea muy tranqui, la esposa muy pila, igual se puede dar el orden de autoridad, porque no se trata de quién habla más o quién habla menos, se trata de quién tiene autoridad. Y se tiene que reconocer la autoridad. Entonces, que los guíe por donde quiera que vayan. No dejes que tu pueblo ande como un rebaño de ovejas sin pastor. Decí conmigo, de los dos, uno tiene que tener autoridad. Entonces Dios le ordenó a Moisés, llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. En otra versión, ¿sabe qué dice? En la otra versión, Reina Valera, dice, en el cual hay espíritu. Y acá te doy un resumen mío, una interpretación mía. El que anda guiado por el Espíritu Santo es valiente y obedece a Dios. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu Santo, hay una valentía de Dios en mí y tengo deseo siempre de obedecer a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, buscate a Josué, un hombre que es valiente y me obedece. Uno de los dos, hablo de los que están armando, tiene que tener esto. Acá hay dos. Moisés, que era el líder de Josué, y Josué, que iba a asumir el liderazgo que tenía Moisés porque Moisés iba a morir. Pero eran dos. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo. ¿Saben? Esto habla de, se tiene que notar quién es el líder de los dos. ¿Quién es el cabeza de los dos? Si yo hablo, ahora estamos hablando en las células, un maestro y un sublíder. Un líder y un sublíder. Se tiene que notar. No, pero el sublíder es más fuerte que el líder. Sí, acá también con Moisés igual. Porque Moisés se iba y el sublíder, que era Josué, estaba polenta. Así van a ser los sublíderes de esta iglesia. Polenta.
llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tu mano sobre su cabeza. Decí conmigo otra vez, autoridad. Nadie puede decir, hay dos y no uno, somos iguales. No, uno tiene que tener autoridad. Todos somos iguales delante de Dios, sí, pero Dios puso orden y puso autoridad en la familia, en una ciudad, en un ministerio, en una célula, hay una autoridad. Nada es que somos todos rasos. No. Dios puso autoridad. Y esa es la bendición porque en un orden de autoridad, aún en los trabajos, las cosas funcionan. Si vos no tenés a alguien de autoridad, vos no sabés qué hay que hacer. Y no podemos oír, esto es democrático. No, porque si no, no se avanza. Vamos a votar, a ver quién barre hoy. Y todo el día con papelito, a ver quién barre, no. Alguien tiene que poner los puntos, ¿no? Esto es así, así, así. Autoridad. Pondrá la mano sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Esto es una delegación de autoridad. Eran dos. Moisés era el líder, Josué era el sublíder. Y llegó el momento en que Dios le dijo, vas a tener que ungirlo, vas a tener que darle autoridad, vas a tener que hacerlo delante del pueblo, lo va a tener que hacer el sacerdote porque ahora vos te vas conmigo, él va a tener autoridad y seguramente voy a poner personas debajo de él. Pero cuando yo separo y vuelvo al mismo tema, de a dos, uno tiene que tener autoridad. Uno tiene que ir adelante. Así pasarás tu autoridad y lo harás jefe del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe hacer como jefe del ejército israelita. Ya cuando Dios le estaba diciendo, Moisés, vos te vas a ungirme a Josué, y Dios le dijo, y voy a poner a Eleazar, le voy a decir a Eleazar lo que debe hacer como jefe del ejército israelita. O sea, ya iba a tener un segundo. Alguien que iba a estar con él. Josué y Eleazar le iba a decir lo que había que hacer. Dos. Decí conmigo, dos. Ordénales a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. No era líder y ahora iba a ser líder. La gente no lo obedecía y ahora lo tiene que obedecer. Y esto tiene que haber un orden, una claridad, porque es un principio de Dios. Y Moisés hizo todo tal cual Dios se lo había mandado. ¡Wow! ¡Qué líder! Qué bueno es que tu líder haga todo tal cual Dios le dijo que lo haga. Amén. Qué bueno es que hagamos las cosas de a dos. Marcos 6, 7 al 13. Y esto yo lo voy a desarrollar el miércoles que viene. Dice así, misión de los 12. Después llamó a los 12. O sea, Jesús ya vino solo y estaba armando un equipo, llamó a sus 12 y comenzó a enviarlo. ¿Cómo los envió? Dijo, vamos a hacer un plan, son 12 y vamos a enviarlo de a dos en dos. Entonces, ¿cuántos equipos de dos habían? 6 equipos de 2. Había un plan. Y cuando hablamos del evangelio y hablamos de servir a Dios, hay un plan. O sea, no se trata solamente de que vos vengas a la iglesia y te sientes a escuchar una palabra de Dios. Hay un plan. O sea, yo me tengo que meter en el plan de Dios. ¿Por qué Jesús hizo una organización de esta manera si no habría un plan? Hay un plan. Hay un plan. Dios cuando me llamó para servir a Dios, Dios sabía que iba a necesitar una esposa, si no hubiese sido un tiro al aire yo. Y ahora con mi esposa yo soy un hombre centrado. O me centro o me centran. ¿No? Soy un hombre centrado. ¿Por qué? Porque Dios me puso una ayuda idónea. Y eso me ayuda a tener el equilibrio. Después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de a dos en dos. Mira al de al lado y decirle, de a dos. Células, de a dos. Maestros, de a dos. Guías de casa de paz cuando salgan a visitar, de a dos. En las visitas de invasión, de a dos. No, todo el trabajo de a dos.
Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Acá, cuando empieza a desarrollar el trabajo, dice, le voy a dar el puntito inicial del objetivo y la misión que tienen. Primero, los voy a poner de a dos. Primero. Segundo, les voy a dar autoridad sobre espíritus inmundos. Por ejemplo, cuando hay un médico que tiene así, lo primero que uno le pregunta, la especialidad. Y entonces tiene autoridad sobre esa especialidad. Entonces cuando Dios nos pone de a dos, nos da una tarea, yo tengo que saber cuál es. La primera, el primer indicio, les voy a dar autoridad sobre espíritus inmundos. Entonces, Satanás, ¿dónde estás? ¿No? Me dio autoridad, entonces yo lo echo fuera. Yo sentí este año, Dios me dio autoridad sobre el espíritu de la pobreza. Y entonces oro. Y esta semana he orado de ayer, estos días, después de recibir de la ola. ¿Cuánto Dios le habló en el mensaje de la ola? Dios me dijo, uno solo levantó la mano ya, bueno, Dios la bendiga. Dios te va a mandar una ola de prosperidad. La ola te puede golpear y dices, ay, me golpeó la ola. ¿Vieron cuando estás ahí te golpea la ola? Ay, me golpeó la ola. Una cosa es que te golpee la ola y otra cosa es que vos surfees la ola de prosperidad. Al que le golpea la ola, te golpeó y se terminó. Pero el que dice, yo voy a surfear la ola de prosperidad, al que surfea la ola le dura más. ¿Cuántos van a surfear la ola de prosperidad? Yo no solamente me va a golpear la ola, porque te golpea, bueno, ay, ya está, me dio unos pesos. Yo dije, no, Señor. Y esto estoy hablando algo que estoy orando en estos días a varios lugares donde voy. Hay gente que Dios va a hacerlo surfear la ola. Y va a estar próspero y le va a durar la prosperidad 2024, 2025, hasta 2030 voy a surfear. Viene más, pero... Claro, ¿no? Una olita. A mí el Señor no me habló de olitas, no. Yo siento que Dios va a hacer algo grande, en serio. Y las olas son grandes. Ahora, van a durar si las monto. Decir conmigo, autoridad. Sobre los espíritus inmundos. Y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solo bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y que no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, esto es un desarrollo de un plan. O sea, ¿por qué Dios quiere todo esto? Porque hay un plan. Y si está escrito en la Biblia, era para los discípulos y nosotros somos discípulos. O sea que hay un plan, hay un envío de Jesús, una orden. Y arrancó la orden de dos. Lo primero que hace, antes de hablarle de autoridad, antes de hablarle de la forma, antes de darle la manera, antes de contarle una gran visión, le dijo, vamos a ordenarnos desde cero, de a dos. De a dos. De a dos. Y le dijo, el 10, donde quiera que entren en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepientan. ¿Saben cómo arrancó el ministerio de Jesús? Él dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora los discípulos salen de a dos en dos y lo primero que predican es que los hombres se arrepientan. Siempre que Dios manda algo, los discípulos lo hacen como lo hacía el que lo mandó. Por eso es importante entender la autoridad. Y echaban fuera a los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
O sea, eran los pequeños Jesús. Eran pequeños Cristos. Era un ejército de gente que tenía el ADN del Maestro. Algo que comenzaba a multiplicarse y con toda la autoridad que los envió y de la manera que lo envió y con el poder que lo envió, ellos sentían que desde ese momento todo cambió. Y vuelvo al principio y termino con esto. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Acá hay un secreto. Este plan es de Dios. Por eso lo hizo con el matrimonio. Por eso lo hizo para liderar, para hacernos fuertes, para que no decaigamos, para que tengamos quien nos ayude. A veces, cuando hacemos la obra de Dios, estamos solos, porque no aplicamos principios de Dios. Y el principio para salir, yo diría, de estas 4 paredes, es de a 2. ¿Tenés un segundo? Ay, pero mi esposo, y tal vez vos, tu esposo no es cristiano y vos estás acá. Y bueno, alguien para hacer la obra de Dios vas a encontrar a alguien que te acompañe. No es problema. Pero tener el principio te va a hacer mejor el camino. Te va a hacer desarrollar y transitar mejor la tarea. Pero tenemos que entender que Dios tenía un plan. Y es perfecto. Y es de a 2. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y te animo a que ores por esto. Que Dios te revele el poder trabajar. Hay muchos planes. Y la primera dupla, que sea vos y el Espíritu Santo.